en Daniel 7, en el verso 9. Verso 9, hermanos. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Amén, hermanos. Hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Amén. Oremos, hermanos. Amén. Padre Celestial, invocamos a tu nombre ante estos temas tan extraordinarios, Señor, que apenas el sol no había brillado sobre ellos. Pero por tu gracia, por tu misericordia, nos lo has dado a nosotros, los pequeños. Y Señor, nos aproximamos a esto con temor, con temblor, porque sabemos, Padre, que los tiempos han llegado, que se han cumplido, y por eso tú los estás revelando. Muchas gracias, Padre, por concedérnoslo, por tu gracia a su tiempo, y nosotros lo atesoramos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, este tema, yo les decía que el que me inquietó fue el hermano Edgar. Porque así es, ¿verdad, hermano? Muchas veces la revelación está allí, pero necesitamos ciertos estímulos y necesitamos llegar a ellos de una manera, es misteriosa, pero es precioso como el Espíritu Santo nos llama la atención. Y cuando vemos nosotros, pues estamos viendo la maravillosa palabra de Dios. Amén. Abrirse, hermanos. Amén. Amén. Entonces, fíjense ustedes que para mí siempre fue un misterio estas escrituras, porque la verdad es que aquí dice: fueron puestos tronos. Eso es plural. Eso no es singular. Porque estamos acostumbrados a ver un trono, el trono de Jesucristo. ¿Me entienden ustedes? Estamos acostumbrados a Apocalipsis, que desde el capítulo 4, yo creo que es lo mismo de el capítulo 7. Aquí cuando dice: y al instante, verso 2 del capítulo 4, y al instante yo estaba en el Espíritu,
y he aquí un trono. Ahí lo que se ve es un trono. Amén. Un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Yo creo que es la misma visión. Las escrituras estas de Daniel 7 y de Apocalipsis 4, yo creo que son los mismos, porque acaban de terminar aquí las edades. Aquí en el capítulo 3 acaban de terminar las edades. Amén, Señor. Amén. Y aquí en el 7 ustedes observan que hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano, ahí dice uno. Entonces el trono más importante es el de ese anciano. Amén, Señor. Amén, hermanos. Amén. Pero detrás de ese trono venían tronos, Amén. ¿verdad? Venían tronos. Yo creo que esos tronos son los tronos de los santos que vencen después de las edades, ¿verdad? Creemos ser uno de esos, ¿no? De los que van a ocupar esos tronos que los ofrece Jesucristo. Los ofrece al final del capítulo 3, dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido. Por eso hay tronos, porque vienen unos tronos detrás que son los tronos de los elegidos. Es una edad grandiosa para el creyente que venza, Amén. porque tiene parte en esos tronos. Amén. Amén, Señor. Entonces, mis hermanos, aquí habla de tronos en el capítulo 7, verso 9, y de un trono, de uno que se sentó. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad? Pero es después, aquí en el 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Sabemos quién es ese cuerno, Amén. Amén, Señor. ¿verdad? Amén. Ha sido, hermanos, el jerarca de la máxima religión de la tierra, ese cuerno pequeño. Y nos lo define bien cuando dice aquí en un verso, mis hermanos, aquí Daniel describe toda la trayectoria de miles de años de ese cuerno pequeño. Desde allá, como el año 600, viene ese cuerno, hermanos. Y aquí Daniel lo describe de una manera, en un versículo, hasta que fueron puestos tronos. ¿Qué quiere decir eso? Tronos es que empieza el último reino, el de Dios. Al final de ese cuerno pequeño, ese cuerno que hablaba grandes cosas, pero eran blasfemas. Amén.
Amén, hermanos, lo entendemos. Entonces vemos que es lo mismo del capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis, donde se ve que terminaron las edades, aquí en Apocalipsis, y también fue puesto un trono. ¿Qué es eso, hermanos preciosos? Es el juicio, el fin del reino de la bestia. Aquí Daniel lo describe de un tirón, hermanos. Ahora nosotros ya tenemos una mirada más amplia sobre estos acontecimientos que estaban muy ocultos. La primera pregunta es: ¿qué significan esos tronos? Ese trono, especialmente ese de ese anciano, es Dios, el Padre. Es Dios el Padre que dice: y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve. Que él se siente en el Antiguo Testamento. Sentarse es empezar el juicio. Amén. Y el primero que se sentó es el Padre. Amén. Es Él el que conoce los tiempos, las sazones. Por lo tanto, es Él el que se sienta. Ahora, para nosotros, que ya conocemos que después de la Segunda Guerra Mundial, que Mateo 24 describe como después de la tribulación de aquellos días, porque fue una tribulación. El hermano Branham dice que fue la tribulación de los judíos. Yo creo que fue tribulación de todo el mundo. Amén, Señor. Amén. Amén. Okay, my brothers, Amén. Gloria al Señor. we are studying at Daniel, the 7th chapter, Amén. in the verse 9, when were settled thrones, and especially one throne of the ancient of days, which seated. He was the first that the Bible mentions to be seated. And we have to understand that to get seat, it is judgment. Who is the one to make it? Is the only one that can make it. Is the Ancient of Days. Is the Father. To us is a mystery which now we understand is God. Amén. But when he gets seated, that is the question. When? Pero para nosotros la pregunta es, ¿cuándo se sienta? Amén. Sí, para mí esa fue la gran pregunta, porque si yo entendí que en el 46 Jesucristo
se levantó Amén, Señor. del propiciatorio. That is the question, because if Jesus Christ in 1946 he got up from the throne of intercession, from the propitiatory, we know that date when the angel was sent down to Brother Branham, and he was sent to preach in the whole world. Nosotros entendemos ya esa fecha de 1946, cuando se levantó Jesucristo, envió el ángel y vino al hermano Branham. Amén. Exactamente cuando fue puesta la bandera por Ben Gurion en Jerusalén. It is the exact time when the flag of Israel was put in Jerusalem by Ben Gurion. And when the angel came down from heaven Amén. and came to Brother Branham and sent him through the world, fulfilling the scripture, and he will send his angels, cumpliendo la escritura, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Amén. We will trumpet, voice of a trumpet, a great voice. He will send his angels. We know that fulfilled in 1946. It is precious how the Holy Ghost has made us understand this. Es precioso Amén. cómo el Espíritu nos ha hecho entender eventos ocurridos con el hermano Branham. Those events occurred under Brother Branham were not just of limited meaning. It was the reflection of something occurring in the heavens. Fue el reflejo de algo ocurriendo en el cielo con el mismo Señor Jesucristo. With the same Lord Jesus Christ. We understand that. Lo entendemos. Amén. And we rejoice with God declare it to us. Nos gozamos cuando Dios nos lo reveló. Aleluya, Señor. Amén. Estas cosas que no tenían mayor explicación, pero nosotros lo hemos recibido. We have received it. Okay. Amén. We got it. Lo tuvimos. There in Matthew 24. There in Matthew 24 of the stars falling from heaven, meaning that the age, properly speaking, of the grace has ended and began a new age, the end time age of the great angels. Y comenzó la gran edad de los ángeles, los arcángeles, the archangels. And the moon, la iglesia, shall not give anymore that
reflection of the sun, of the light of the sun. Y la luna ya no daría su resplandor. Es lo que estamos viviendo. Amén. Sí, Señor. Amén. Por eso todo se ha vuelto muy, muy mal. Everything has become so bad upon earth. Everything is just discouraging. Todas las cosas simplemente son muy malas y lo descorazonan a uno. Amén. Amén. But as they said, ¿no? Como dicen, hay más. Aún hay más. Amén, Señor. Porque como una sombra, because like a shadow, Amén. I didn't understand, or I asked myself, yo me preguntaba a mí mismo, ¿y las guerras qué? ¿Y las guerras mundiales qué? Correcto, Señor. Amén. ¿Qué significa? What is the meaning of the great world wars? Amén. Bro Branham said in the 11th hour, at the 11th month, the 11th day, at the 11th hour, the war ended. He makes that commentary, speaking of the first World War. El hermano Branham habla de que algo detuvo la guerra en la hora 11ª, en el mes 11º, ¿verdad? El día 11º. Se detuvo la guerra. The war stopped. The 11th hour, 11th day, 11th month, 11th. Is that 11 in the hour, the day, and the month? Has a meaning. Tiene un significado. Sí, Señor. Y él se refería, aleluya, Amén. al capítulo 7 de Apocalipsis. And he refers to the 7th chapter of Revelation, when the angel and the 4 angels, they were stopping the 4 winds of earth so that no wind will come upon earth, not the sea, not a tree. Something stopped the judgment that the angels had. Algo paró el juicio que traían los ángeles, los 4 ángeles. Amén, Señor. And Bro Branham says that was the 11th hour. Y hermano Branham dice, esa fue la hora 11ª. Amén. ¿Amén? Amén. La hora 11ª. Yo pensé cuando yo leí eso, when I read by the first time this, I said, how is possible in such a time, desde hace tanto tiempo, a principios del siglo pasado? Yo pensé, ¿cómo puede ser? How could it be? Since the beginning of the 20th century,
in the First World War, they live an hour? Can it be? But we didn't know. Pero nosotros no sabíamos. No conocíamos las Escrituras. We didn't know the Scriptures. The revelation had to come. La revelación todavía tenía que venir. Amén. So now, así que hoy, we understand better. Hoy nosotros entendemos mejor. When it was, ¿cuándo fue que el Padre se sentó? Because when it was that the Father got seat, we knew of Jesus. Sabemos lo de Jesús. It was 1946. He raised up. Que él se levantó del trono de intercesión. Pero de la fecha del Padre no sabíamos nada. But of the faith of the Father, we did not understand anything. We didn't. We were blind on that. Estábamos a ciegas. Pero sí nos surgía la pregunta, but anyhow, the question arose, why those 3 wars, those tremendous wars, esos tremendos ayes? Entonces, Brother Edgar was remembering me of those quotes by Bro Branham. El hermano Edgar me estaba recordando de esas fechas, ese 11. ¿Se recuerda, hermano Edgar? Amén. Que él se hace preguntas, ¿no? He makes himself questions. And of course, por supuesto, ¿cuándo fue puesto ese trono? When was that throne put? When was it? And you remember that the first thing to be done on judgment, la primera cosa a ser hecha en el juicio, es the throne of the Father. Es el trono del Padre. Esa es la primera cosa. Amén, Señor. Amén. Que de repente el Padre, que es el único que conoce esos tiempos, pone su trono y dice hasta aquí. We have to know that it is the Father, the very first one to make the action. And He is the very first one to erupt and appears putting a throne, which is judgment. He is the one, the only one that had the power to do that. Él era el único que lo podía hacer. Amén. Entonces, esto es serio. Esto es muy serio. La humanidad no se ha dado cuenta. Humanity does ignore this. Amén, Señor. Yeah, of course. But
many writers, muchos escritores, they said that the 19th century, ellos dicen que el siglo XIX, it was of great discoveries, inventions, and progress for the humankind. Muchos escritores dicen como el siglo XIX fue de gran progreso, inventos, descubrimientos para la humanidad, el ferrocarril, el telégrafo, el motor a vapor, those discoveries, the railroads, the telegraph, telephone, the medicine, all those things were of great progress for the mankind, for the entire world, the world nations. Esos fueron grandes descubrimientos. Amén. Sí, la medicina, Amén. la revolución industrial, the industrial revolution. Pero era solo el comienzo. It was just the beginning. It was a long process. Tenía un proceso largo. Sí, Señor. Amén. Sí, mi hermano. Proceso largo. And many writers, they see the situation. Muchos escritores ven la situación de que todo venía progresando. Everything was progressing, was growing. It was incredible. Era algo increíble. Pero de repente, todo el mundo estaba en guerra. Amén, Señor. But out of a sudden, everyone was in war. War. Guerra mundial. De repente esa edad de progreso, esa edad de descubrimientos, estaban en guerra. Amén. Aleluya. Amén. That was the reason of the first World War. Esa fue la razón de la Primera Guerra Mundial. El trono del Padre. The throne of the Father. That was the reason. Amén. Everything changed. Todo cambió. De repente. ¿Por qué? Porque el trono del Padre fue puesto el juicio. That is the reason why the angels, esa es la razón por la que los ángeles descendieron a destruirlo todo. Amén. Revelación 7. Amén. It was the 11th hour. Gloria a Dios. Era la hora onceava. Amén. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Gloria a Dios! Amén. Amén, Señor. De repente todo fue guerra. Y no que venían en un gran progreso, no que venían en un gran desarrollo, no que el tiempo era fabuloso. Why the words Amén, Señor. out of a sudden? It was not that everything was progress, inventions, developments. And why the first war of the world? ¿Por qué todo el mundo resultó en guerra de repente? Y no acababan de descubrir un montón de cosas y todos estaban progresando. ¿Qué pasó? What happened?
It was this scripture. Fue esta escritura. They were put thrones, and he seated. Es que el Padre se sentó y dijo, hasta aquí. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y empezó la guerra. Empezó la guerra mundial. Amén. Amén. Tremendo, hermanos. Fue ese gran acontecimiento que el Padre se sentó. Gloria a Dios. Y la hora onceava empezó capítulo 7 de Revelación. Cuando dice: en Revelación 7. After this, it was after the sixth seal. Esto fue después del sexto sello. Ahí dice: and behold, I saw this sixth seal. Aquí yo vi. It was a great earthquake. Hubo un gran terremoto. And the sun became black. Y el sol se puso negro. Amén. Como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. And became silver. And the moon as blood, red as blood. And the heavens of stars, on the stars of heaven, y las estrellas del cielo, fall upon earth, cayeron sobre la tierra. Like the fig tree, como el árbol de la higuera. Amén, Señor. Hace caer sus higos. Cuando es sacudida por fuerte viento, when it is shaken by the winds. And the heaven, y los cielos, se desvanecieron como un pergamino. Went out like a pergamino. It was a roll on. And every mount and every ice was removed of its place. Y toda isla se removió de su lugar. Claro. Ahí es donde empezó el juicio. Porque venía el ministerio, o mejor dicho, venía la segunda venida de Cristo y el ministerio de Moisés y Elías. Amén. Ahí fue
where it was the time of the coming of the Lord and his angels, Moses and Elijah. And all the kings on earth, y todos los reyes de la tierra, and the great and the rich and the captains, the powerful men and every servant and every free were hidden in the caves and the rocks of the mountains. Y todo poderoso, todo rey, capitanes poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. And they shout, y gritaban a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros. Se acabó el reino de Satanás. Amén. Amén. Y por eso, they shout out, fall down on us, hide us of the face of that is sitting in the throne, and of the wrath of the Lamb. Escondernos de la ira de aquel que está en el trono. Amén. Aquí empezó el trono. Y de la ira del Cordero. And of the wrath of the Lamb. There is the throne of God. It was about to appear the Son of Man. Amén, Señor. And to fall down the stars of the heaven. Y de caer las estrellas de los cielos. El juicio empezó. Amén. Porque venía el séptimo sello. Because the seventh seal wasn't coming. Amen. Because the great day of his wrath has come. Porque ha venido el día de la ira. Ven, juicio. ¿Y quién podrá estar de pie? ¿Quién podrá sostenerse? Así dice el texto. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Es lo que estamos viviendo. Amén, Señor. And who will stand on his feet? No one. At the time of the throne of the Father. Then appeared. Entonces aparecieron. After this I saw 4 angels standing on the 4 square of the earth. Entonces vi 4 ángeles en pie después de esto sobre los 4 ángulos de la tierra. En pie. Gloria a Dios. And they were stopping the 4 winds. Y paraban a los 4 vientos. Venía esa ira tremenda que empezó con las guerras. Amén. And that no wind shall come upon earth, not the sea, not a tree. Y los ángeles estaban deteniendo la destrucción total. Amén, Señor. Amén. But I saw another angel that was rising from where the sun rises and had the seal of God, of the living God. Pero vi otro ángel. Ese es el de Apocalipsis 10. Aleluya, Señor. Amén. Que los detuvo
Le dijo, es cierto, ha sido puesto el trono de juicio por Dios. It is true that the throne of judgment has been put, but ha sido puesto el trono de juicio, pero espérense, hay un trabajo que hacer. Wait, there is a work to be done. Hay un trabajo todavía. No dañéis. Clamó a gran voz a los cuatro vientos, a los cuatro ángeles, a los que se le había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar. He stopped those angels which were empowered to destroy everything. Amen. Y les dijo, no hagáis daño a los árboles, ni al mar, a la tierra, hasta que hayamos señalado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. God still. Do not damage, not the earth, not the sea, not the trees, until we have sealed, hasta que hayamos sellado, to the servants of the living God, a los siervos del Dios viviente. Amen. Amén. Gloria a Dios. Todavía hay un trabajo que hacer. Aleluya. Por eso empezó la destrucción allá. Esto ya es viejo. That is why the destruction has begun since more than 100 years ago. Hace más de 100 años que empezó este juicio. Amén, Señor. Amén, Señor. Pero ustedes saben, las cosas pues no son sencillas. You know, things are not so simple. There was work to be done. Había trabajo que hacer. Tenía que regresar a Israel, prepararse para ser sellado. Israel had to become a nation. They were the servants of God that had to be sealed on his forefronts, his foreheads. Y por eso el ángel los detuvo. El parecido, the similarity of this scene, de esta escena con Apocalipsis 10, es muy parecida. It is very, very the same with Revelations 10. And we know that in a parallel, en una cuestión paralela con esto, tenían que cumplirse los sellos para los elegidos. It had, you will say, but how? There is two groups here. Pero ¿cómo? Aquí solo hay dos grupos, los judíos y las vírgenes falsas. The Jews and the foolish virgins. Gloria a Dios. Where are the elect? ¿En dónde están los elegidos? Los elegidos están en Apocalipsis 10, en Revelations the 10, and it is also in Matthew 24, y eso está también en Mateo 24. Y Amén. juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de la tierra, of the four winds of earth. Gloria a Dios. Amén. Amen. Ahí están los tres grupos que tenían que, pero lo de
La novia era secreto. But out of the bride, but of the elect, of the chosen ones, had to be hidden. Matthew 24, Revelations 10, and Revelations 7 here. Oh, is that so precious? Es tan precioso. Amén. Now we understand better the thrones. Ahora entendemos mejor los tronos. Gloria a Dios. Ahora entendemos mejor el trono del Padre y desde cuándo empezó. Así como entendemos 1946, so as we understand 1946 with the angel, now we do understand the beginning of the 20th century. Entendemos el principio del siglo XX. Amén. And that of the destruction of the earth, y la destrucción de el mundo. Gloria a Dios. Tenía que ser. And the angels were ready. The angels, los ángeles estaban listos cuando vieron el trono del Padre en el cielo. Se quedaron callados. When they saw the throne of the Father being pat on heaven, everybody in heaven got silent and so afraid, looking that the great hour has come. Ellos en el cielo se quedaron paralizados, Amén. viendo que la gran hora estaba empezando. Amén, Señor. Por eso salieron los ángeles a destruir la tierra. Por eso empezaron las guerras mundiales. That was why everybody was afraid, seeing that the Father was moving Amén. and that the end has begun. Y que el fin estaba empezando. Amén. Amén, Señor. Se paralizaron en el cielo. Aquí la gente ni caso hace, ¿sabe qué es eso? Porque no entienden. Tienen un corazón duro para ser destruido. Amén. Pero nosotros entendemos, hermanos. Gloria a Dios. Nosotros somos sensibles como aquellos en el cielo que se dieron cuenta que todo había cambiado, que el Padre había empezado el juicio. Sí, Señor. ¿Se imaginan lo que sintieron en el cielo? Todo estaba tranquilo en el cielo. Jesucristo estaba orando. Jesus Christ was praying. Everything was so quiet on heavens, normal. But out of a sudden, the throne of the Father appeared. Pero rápidamente, sin aviso, Amén, Señor. el Padre apareció con su trono. Amén. 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 Oh, dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Por eso fue que el diablo estaba nervioso. Cuando él vio todos esos descubrimientos, cuando él vio ciertos movimientos, por eso empezó con falsas restauraciones. Porque él dijo, algo va a ocurrir. That is why Satan was so nervous and began with false restorations. England and the United States were full of false movements. Estados Unidos e Inglaterra estaban llenos de falsos movimientos. Miren el tiempo que ha tomado, hermanos. Por eso es que sería como en los días de Noé. That is why it shall be like in the days of Noah. They were 120 years.
hubo 120 años. Una generación. Nosotros, si aproximamos la fecha, that is why it shall be like in the days of Noah, 120 years. Están a punto de cumplirse. They are so close to get fulfilled. Si lo tomamos desde el 18 o 19, ahorita nosotros estamos a más de 100 años. Estamos ya en unos 125 años si lo tomamos con años bíblicos. 120 años. Oh my brothers, Amén. oh mis hermanos, esto está a punto de terminarse. Amén. ¿Lo entienden? Amén. Es bíblico, Sí, Señor. Absolutamente. es historia, Amén. también es historia. Amén. It is history, it is Bible. Hoy es 1922. Ahora tenemos 922. Estamos alrededor de ese tiempo. Y mis amados hermanos, el Señor está mostrando esto porque esto nadie lo había predicado. Amén. Sí, tal vez usted no cree en mis palabras, pero estas son cosas donde no había pegado el sol. Amén. 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 Aleluya, Señor. Y ninguna religión las había presentado. Amén. Así escrituralmente y en orden. So scriptural and on time. Amén, Señor. Perhaps you do not believe me, but take care. This is Bible. Amén. Amen. Amén. Amén. Así que ahorita lo dejamos ahí. Amén. Vamos a ver qué más nos muestra el Señor. Amén. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Amén. Mi hermano Edgar, hoy entendemos mejor. Ahora el Señor nos está mostrando el tiempo del trono del Padre. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Así como sabemos que Apocalipsis 10 es el trono del Hijo, hermanos. Amén. Amén. Y detrás vienen los tronos nuestros, porque fueron puestos tronos. Amén. Amén. Gloria. Ojalá que lo echen en buen matate. Amén. I hope you get it in a good pocket, so it can be for you a blessing. God bless. Amén. Amen. Dios les bendiga. Oremos. Padre, gracias, porque a los pequeños les has dado esto. We are so thankful, Lord, Lord, because to the small ones you have given us. Le has dado esto. Muchas gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amén, mis hermanos. Señor los bendiga. Amén.